Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 16 al 22 de enero, y tiene por título: Que nada los separe de Jehová. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Por qué sabemos que Jehová desea estar cerca de nosotros? Porque Él mismo nos invita a estar cerca de Él, y por eso mismo es que responde nuestras oraciones, nos ayuda cuando estamos en dificultades, y nos instruye y nos cuida por medio de su organización. Veamos la pregunta número 2. ¿Cómo podemos acercarnos a Jehová? Podemos acercarnos a Él si le oramos, leemos y meditamos con regularidad en la Biblia, ya que así lo conoceremos más, por ende, nuestro amor y confianza en Él aumentará. Veamos la pregunta número 3, parte A. ¿Cómo intenta el diablo separarnos de Jehová? Intenta hacerlo mediante los problemas, ya que así intenta debilitar nuestra confianza en Dios y su organización. Veamos la pregunta número 3, parte B. ¿Qué necesitamos para no abandonar jamás a nuestro Dios y su organización? Como dice el texto, necesitamos una fe muy fuerte y una confianza total en Dios, para así no abandonarlo. Veamos la pregunta número 4. ¿De qué hablaremos en este artículo? Se hablará de 3 situaciones que se dan fuera de la congregación y que podrían dañar nuestra confianza en Jehová y en su organización. Vamos a pasar al primer subtítulo: Cuando tenemos problemas. Veamos la pregunta número 5. ¿Cómo podrían las dificultades dañar nuestra confianza en Jehová y en su organización? Pueden dañar nuestra confianza en Dios, cuando estos problemas duran mucho tiempo. Puede que pensemos que es algo de nunca acabar, entonces es ahí cuando el diablo se aprovecha para hacernos dudar del amor de Jehová, e incluso puede hacer que culpemos a Dios o su organización de lo que nos está pasando. Y justamente eso fue lo que les pasó a los israelitas, ya que al inicio creían que Moisés y Aarón sí eran enviados de Dios, pero cuando todo se complicó más en Egipto, culparon a estos siervos de Dios de todo lo que les estaba pasando, cosa que fue totalmente injusta. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Habacuc? Este siervo de Dios estaba muy desanimado, así que lo que hizo fue ser muy sincero con sus sentimientos ante Dios. Y Jehová por su parte le contestó. De lo cual aprendemos que cuando pasamos por problemas debemos orarle a Jehová desde lo más profundo de nuestro corazón, y decirle exactamente cómo nos sentimos y sobre todo, apoyémonos en Él, ya que sin duda Él va a brindarnos las fuerzas que necesitamos. Veamos la pregunta número 7. ¿De qué quiso convencer un familiar a Shirley y qué le ayudó a seguir confiando en Jehová? Bueno, este familiar quiso convencer a nuestra hermana de que de nada le servía servirle a Dios, ya que seguía siendo pobre y pasando muchos apuros económicos. Ella reconoce que esto sí la hizo dudar,
pero pudo superar esto porque mantuvo su rutina espiritual. Es decir, no aflojó el paso, ya que siguió orándole a Jehová, siguió leyendo la Biblia, predicando y asistiendo a las reuniones. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Cuando maltratan a los hermanos responsables. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué podría ocurrirles a hermanos con responsabilidades en la organización? Debido a las muchas mentiras que se esparcen sobre nuestros hermanos, que llevan la delantera en las congregaciones, algunos de ellos lamentablemente terminan arrestados y acusados de ser delincuentes. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo reaccionaron algunos cristianos cuando el apóstol Pablo estuvo arrestado? Algunos lo abandonaron, quizás porque sentían vergüenza de que se los relacionen con él, o puede que hayan tenido miedo de ser perseguidos y encarcelados también. Sí, como fuere su actuar, fue muy malo y egoísta, pues lo abandonaron cuando más apoyo necesitaba. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué deberíamos recordar cuando se persigue a los hermanos responsables, y por qué? Debemos recordar que se nos persigue porque queremos vivir de acuerdo a lo que Jehová nos dice. Además, recordemos que Satanás está detrás de todo, porque lo que él quiere lograr es que nos acobardemos cuando él ataca a los que llevan la delantera para que dejen de ser leales. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Onesíforo? De este cristiano aprendemos que no debemos dejarnos ganar por el miedo, y que sin importar lo riesgoso que sea, debemos estar ahí para brindarles nuestro apoyo a los hermanos que están afrontando persecución. Debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance por defenderlos y brindarles nuestra ayuda. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué aprendemos de nuestros hermanos y hermanas de Rusia? Cuando se llevan preso a algún hermano, lo que hacen es ir al juicio, como muestra de apoyo al hermano encarcelado, para así demostrarle que no está solo. De lo cual aprendemos que no debemos asustarnos si encarcelan a uno de nuestros hermanos, sino que más bien, debemos rezar por él y su familia, y ver de qué formas podemos ayudarlo. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Cuando se burlan de nosotros. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo pueden las burlas dañar nuestra confianza en Jehová y en su organización? Por ejemplo, las burlas de familiares y conocidos por nuestras creencias pueden llegar a desanimarnos, ya que podrían llegar a decirnos que les caemos bien como personas, pero que la religión que tenemos es muy estricta. O refiriéndose a nuestras normas morales, como el trato con los expulsados, podrían llegar a decirnos que cómo podemos tratarlos así y decir que amamos al prójimo. Lo cual puede llevarnos a tener dudas y dañar nuestra confianza en la organización de Dios. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo deberíamos reaccionar si otros se burlan porque respetamos las normas de Jehová? Al igual que Job, no debemos permitir que otros nos hagan renunciar a nuestra integridad. No debemos dejar que las burlas nos hagan dudar de las normas de Dios, sino más bien, pensemos en todos los beneficios que ha traído a nuestra vida el ser obedientes a Jehová, y sigamos apoyando con valentía a su organización. Veamos la pregunta número 15. ¿Por qué tuvo Brigitte que soportar las burlas de su familia? Por hacerse testigo de Jehová, y no solo se burlaron,
sino que le echaron la culpa de todas las desgracias que le sobrevinieron. Pues después de bautizarse, su esposo se quedó sin trabajo, por lo que tuvieron que mudarse. A ella le tocó trabajar de tiempo completo, y la congregación más cercana estaba a 350 kilómetros. Y debido a la oposición de su familia política, tuvieron que mudarse nuevamente. Luego de eso su esposo falleció, y también una de sus hijas, pero a pesar de todo esto, ella siguió confiando en Jehová y en su pueblo. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué bendiciones recibió Brigitte por mantenerse cerca de Jehová y su organización? Tuvo muchas bendiciones, pues al empezar a predicar en su zona, a celebrar las reuniones en su casa y a tener la adoración en familia con sus hijas, muchas personas empezaron a estudiar la Biblia. Y un buen número de ellos se bautizaron. Ella decidió ser precursora regular y sus hijas también son siervas de Dios, además de que, a día de hoy, hay 2 congregaciones en esta zona, así que fue muy bendecida esta hermana. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Seamos leales a Jehová y a su organización. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? Bueno, ya sabemos cuáles son las tácticas que emplea Satanás, así que debemos estar decididos a rechazar con valor todas sus mentiras y siempre ser leales a Jehová y a su organización, pues tenemos la seguridad de que Jehová nunca nos abandonará. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Veremos algunas situaciones que se dan dentro de la congregación que ponen a prueba nuestra confianza en Jehová y en su organización y cómo podemos afrontarlas. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué podemos hacer para estar cerca de Jehová y de su organización en las siguientes situaciones? Número 1. Cuando tenemos problemas. Lo que podemos hacer es abrirle nuestro corazón con sinceridad y expresarle cómo nos estamos sintiendo. Y sobre todo, apoyémonos en Él, pues Él nos dará las fuerzas que necesitamos para aguantar. Además, no debemos descuidar nuestras actividades espirituales. Número 2. Cuando se maltrata a los hermanos responsables. Pues debemos recordar quién está detrás de esta persecución y por qué se nos persigue. Y en lugar de abandonar a nuestros hermanos, debemos estar dispuestos a apoyarlos lealmente, es decir, debemos orar por ellos, buscar maneras de brindarles nuestro apoyo y cuidar de sus familias mientras ellos no están. Número 3. Cuando se burlan de nosotros. No debemos creer las mentiras o calumnias que esparcen estas personas sobre Jehová y su organización. No debemos dejar que esto nos haga dudar de las normas de Dios, sino más bien, apoyemos fielmente su organización en la tierra. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.